Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más. Hoy es una sesión muy importante, muy importante porque yo creo que por dos motivos, ¿no? Por la calidad de los ponentes, son dos personas de reconocido prestigio, y segunda, por los temas que vamos a tratar. Son temas francamente interesantes, son todo lo relacionado con temas de familia y política de familia. Y los dos ponentes que tenemos hoy pues son expertos en familia. Como sabéis, en estos actos lo que tenemos es una parte académica y otra política, pero hoy vamos a cambiar el orden. Silvia tiene una reunión a la 1, entonces va a ser la primera persona en intervenir. Tendremos una media hora, 40 minutos, y luego tendremos preguntas. Y después pues vendrá la parte académica, también muy interesante, pues que nos actualizará pues, situaciones, análisis, estudios relacionados con la familia. Bienvenidos a todos. Estas jornadas, la verdad, que las preparamos con muchísimo cariño. No son fáciles de preparar, las agendas de los políticos, las agendas de los académicos, todo lo que conlleva preparar un acto de este tipo, pues tiene mucha complejidad, pero lo hacemos con un cariño inmenso, ¿no? Para que os sirva de verdad de formación y de información en vuestros puestos de trabajo, ¿no? Todos sois concejales, sois diputados, hay senadores, hay tercer sector. Bueno, yo creo que son sesiones francamente buenas, ya las conocéis muchos de vosotros, os doy la bienvenida. Entonces, el acto va a ser de la siguiente manera: va a intervenir el vicerrector, Lorenzo, que nos dará unas palabras de bienvenida, intervendrá Silvia, media hora, 40 minutos, preguntas, luego la parte académica, y finalizaremos con un café que nos cede la Universidad de Villanueva muy amablemente, y a la que le damos las gracias por acogernos en su sede, que con estas salas tan maravillosas. Por lo tanto, Lorenzo, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Nada, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, yo hemos gastado una broma, Alberto, y se ha puesto los nervios. Digo, muchas gracias por las 2 horas para dar la bienvenida, y se ha puesto nervioso. Bueno, nada, daros la bienvenida. Bueno, los que ya habéis venido ya nos conocéis, a la Universidad de Villanueva. Para nosotros siempre es un placer, un honor acoger estas jornadas de la mesa de trabajo sobre estrategia de la familia en la Comunidad de Madrid. Bueno, que la Fundación FASE Fundación es la que lo promueve, la red de municipios por la familia. Nosotros lo que hacemos es acogerlos encantados, porque también el tema de la familia, nuestro Instituto de la Familia, lo venimos trabajando. Nos parece un tema absolutamente crítico para, desde el punto de vista de la universidad, un foro donde poder estudiar desde ese punto de vista más académico de estudios. Y nada, y bueno, yo creo que hoy tenemos un día, es un privilegio, ¿no? Y también dar las gracias a la participación, la asistencia a doña Silvia Balmaña, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, y a nuestro profesor Alejandro Canónico, que es el director del Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática. Y por supuesto, Alberto, a todas las personas de FASE Fundación que realmente son las que lo organizan. O sea, nosotros lo que hacemos es no molestar demasiado, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, bienvenidos, y vamos a lo importante, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Pues la verdad es que dicen que no molestan, pero sin la ayuda de la Universidad de Villanueva sería imposible poder hacer estas sesiones. Por lo tanto, Lorenzo, muy agradecido de todo corazón. Muchas gracias por ese apoyo que nos dais. Hoy tenemos en la parte política a una persona que yo tengo especial cariño, es Silvia. La conozco desde hace años. Como sabéis, yo fui director general de Familia e Infancia, y coincidimos cuando yo era director general en Madrid y ella era en Castilla-La Mancha. Y luego me ha sustituido ella en Madrid y yo estoy pues, de director general en la Fundación FASE. Con lo cual yo la tengo un cariño inmenso. Es una de las personas que más, cuando te sustituyen en el cargo, pues siempre quieres que sea alguien de categoría, ¿no? Que, bueno, pues nadie mejor para ocupar el cargo de directora general en la Comunidad de Madrid que Silvia, porque es una persona que realmente cree en la familia. Es académica, conoce perfectamente todo el desarrollo legislativo para generar leyes, bueno, es una persona de una categoría humana y profesional inmensa. Ella se declara como académica, ¿no? Académica, como has dicho, Silvia, académica metida en política ahora mismo, ¿no? Pero yo la conozco en su parte política y creo que es una persona de las que nos debemos sentir muy orgullosos de tenerla al cargo, ¿no? La Dirección General de Familia Menor y Natalidad, yo creo, estoy convencido, que es una de las más difíciles que hay en la Comunidad de Madrid. Tiene 3 áreas, ahora lo explicará, pero tiene el área de protección, todo el tema de los MENAs, todo el tema de los centros de menores, tiene el área de infancia y tiene el área de familia, ¿no?
la Comunidad de Madrid es ejemplo en todo lo que tiene que ver con familia, ¿no? Ahora explicará el tema, bueno, pues la estrategia de familia y un montón de cosas más. Yo, Silvia, te doy las gracias por asistir. Siempre ha dicho que sí a todas las conferencias, a todo lo que le llamamos. De hecho, esta semana la he visto en 2 actos, este y otro que tuvimos el martes en Leganés. Siempre asiste, siempre está disponible para apoyar todos los temas relacionados con la familia. Silvia, tienes la palabra. Muchísimas gracias por venir. El micrófono es tuyo. A ver, ¿se me oye? No sé si me oye bien a través del pinganillo Sí. este. Que oírnos. ¿Ahora se me oye? Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Tengo que empezar no solo agradeciendo a la Fundación FASE, a la Universidad de Villanueva su amable invitación, sino haciendo una cosa que dirán, qué mala educación, que es corregir a mi anfitrión y presentador y querido amigo. Yo no puedo sustituir a Alberto porque Alberto es insustituible. Me conformo con sucederle. Y ese es, desde luego, el primer gran desafío y el primer gran reto al que me tuve que enfrentar, porque Alberto no solamente es una persona muy querida en la Comunidad de Madrid, sino que además es una persona que tiene un gran respeto, es un hombre prudente. Y frente a eso, pues yo soy la vehemencia, el terremoto y el elefante en la cacharrería. Bueno, quizá esta combinación sea lo que nos permita sacar adelante algunos proyectos en los que yo he tomado el testigo y estoy luchando y sigo luchando por dar continuidad a los mismos. Por lo tanto, yo hoy vengo con ese síndrome del impostor a presentar muchas de las cosas que comenzó Alberto y que, bueno, pues en este periodo de tiempo en el que estoy al frente de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, pues he tenido que culminar, completar o impulsar de alguna manera para hacerlos realidad. Bueno, esto va muy rápido. En primer lugar, a ver cómo hago esto. Así. En primer lugar, lo ha señalado Alberto. Esta es una dirección general que se subdivide en 3 subdirecciones que corresponden con 3 grandes áreas, que son la de infancia y adolescencia y que, por lo tanto, habla de lo que es la defensa y garantía de los derechos de la infancia en general, no de una manera específica como luego la Subdirección General de Protección. En este área de la Subdirección General de Protección lo que hacemos es realizar las funciones que nos atribuye la ley como entidad pública de protección. Por lo tanto, ahí estamos hablando ya de menores que se encuentran en situación de desamparo y, por lo tanto, hay que adoptar una medida de protección a través de la Comisión de Protección, de guarda o de tutela, y en el ejercicio de esa medida de protección nosotros tenemos que establecer una serie de elementos que nos permitan pues también dar a esos niños la garantía de los derechos, a ser posible de la forma más parecida a como se haría en una familia. No siempre es posible, pero desde luego todo nuestro trabajo está orientado a hacerlo. Y por último, pero no por eso menos importante, la Subdirección General de Familia y Fomento de la Natalidad. En esta subdirección, que la he dejado en último lugar para enlazar precisamente con todo lo que viene a continuación, porque hoy el tiro lo centramos precisamente en las políticas de natalidad, es en la dirección en la que intentamos, a través de la protección a la maternidad y a la paternidad, garantizar pues, eso que ahora está tan de moda, que es el reto demográfico, intentar atender a las necesidades que ahora mismo están en un gravísimo riesgo porque estamos realmente ante una situación preocupante que no nacen niños. Y eso solamente se puede conseguir no a través de políticas natalistas, que ya se ha demostrado que son un fracaso en toda Europa, porque las políticas natalistas son necesariamente políticas que atentan contra la igualdad.
Son políticas en las que a la mujer se le desplaza de su papel de madre para convertirla exclusivamente en la parte biológica de la maternidad, en una mera reproductora que provee de ciudadanos. Bueno, eso nos recuerda mucho a lo que se hace entonces en algunos países, como en Hungría, pero también como lo que sucede en algunos países como China. Cuando interesan los niños, se fomenta que haya niños; cuando no interesan los niños, vamos a la política del hijo único. Nosotros lo que queremos es que las familias tengan realmente los hijos que quieren tener y que pueden tener, y el poder tenerlos es que nosotros vayamos a través de las herramientas de la política de la Comunidad de Madrid, facilitando, favoreciendo el camino, pero sin sustituirlos en las decisiones. En el ámbito competencial, por lo tanto, son un montón de acciones las que corresponden, o de competencias que corresponden a esta Dirección General, que no voy a detallar porque se encuentran en el Decreto de Estructuras de la Comunidad de Madrid y que simplemente las traigo aquí para que demos noticia a alguna de ellas. Por supuesto, la primera y más elemental, el impulso de las políticas de protección a la infancia y a la familia desde criterios de igualdad, solidaridad y de interés superior del menor, que es al final lo que está en el centro de todas y cada una de nuestras actuaciones. Como veis, son un montón de propuestas que se encuentran reguladas en el Decreto de Estructuras de la Comunidad de Madrid. Pero esto no deja de ser la descripción del marco normativo en el que nos movemos. Pero además del Decreto de Estructuras, que sería la norma primigenia, en la Comunidad de Madrid nos hemos dado otra norma que se elabora a través de la planificación de las políticas, no solamente lo que se describe en el Decreto de Estructuras, que son las competencias meramente enunciadas, sino cómo llevar a cabo esas competencias en lo que se refiere a la protección de la maternidad y la paternidad y el fomento de la natalidad y la conciliación. Esto lo podría explicar, igual de bien que lo hago yo, Mariano Calabuig, que se conoce la estrategia maravillosamente y que hablamos sobre ella prácticamente todas las semanas en la Asamblea, lo cual, por cierto, me complace muchísimo y tengo que darle las gracias siempre por el espíritu constructivo de sus aportaciones. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues en 80 medidas que se vertebran en torno a 3 ejes: el apoyo a la natalidad, la protección a la maternidad y la paternidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Estas 3 grandes áreas o ejes, además, se concretan en una serie de medidas, de acciones, de medidas que contienen otras medidas, de grandes bloques, estos 6 grandes bloques que sistematizan las ayudas directas y los beneficios fiscales que en estos 6 años la Comunidad de Madrid tiene que implementar para apoyar a las familias y cumplir estos compromisos, las medidas para proteger la maternidad y la paternidad, las medidas para favorecer el acceso al mercado laboral de manera estable y facilitar la conciliación, y estas a su vez se dividen en 2 áreas, en 2 bloques: las actuaciones para favorecer el acceso al mercado laboral de forma estable, pero también las acciones o actuaciones para favorecer la conciliación, porque claro, el enunciado es conjunto, pero las acciones son separadas. Por una parte, se trata de que tener un hijo no sea un hándicap para poder realizar tu carrera o incluso incorporarte al mercado laboral si en algún momento has decidido o has tenido que dejar tu carrera. Es decir, que el cuidado, al final, que tradicionalmente en nuestra sociedad se ha encomendado a las mujeres, a las madres, a las hijas, en definitiva a las mujeres, no sea lo que limita la capacidad de esas mujeres para desempeñar o para desarrollar su carrera profesional. Y el otro elemento importantísimo es el favorecimiento de la conciliación, porque si no hay realmente herramientas de conciliación, no puede haber tampoco unas herramientas de corresponsabilidad, que es lo que permite que no solamente las mujeres, sino también los hombres se impliquen en algo tan hermoso como es la crianza de sus hijos. Por lo tanto, medidas, como digo, muy importantes y que además vienen acompañadas de algunas
bueno, novedades que nos ha traído la vida, que no estaban en el catálogo de servicios de la Comunidad de Madrid y que se han tenido que introducir por la vía de los hechos. Es cierto que la digitalización ha adquirido una importancia tremenda, unos riesgos también, luego podemos, si tenemos tiempo, ver alguno de ellos, unos riesgos importantes, pero algunas tienen, desde luego, unas oportunidades magníficas, como ha sido, por ejemplo, la posibilidad del teletrabajo y por lo tanto, de elementos que permiten la conciliación. A mí es muy frecuente que de repente un día una de mis colaboradoras o mis colaboradores me llaman por teléfono y dicen: hoy tengo al niño con anginas, ¿te importa si teletrabajo? Pues no, no me importa. ¿Por qué? Porque al final estamos conectados, si necesitamos reunirnos podemos hacerlo telemáticamente. Es decir, tenemos muchas posibilidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas y además aprovecharlas bien, para lo cual necesitamos que no se conviertan en ladrones de tiempo, que la digitalización no suponga una mayor carga para las familias ni para las personas. Es decir, tenemos el derecho a la desconexión digital en el mundo laboral y ese es quizá uno de los grandes desafíos que tenemos, pero también y al mismo tiempo tenemos la necesidad de facilitar y favorecer en todos aquellos empleos que sean posibles, evidentemente la atención directa al público. Pues un señor que te despacha en una carnicería, pues es muy difícil que te lo pueda despachar telemáticamente. Bueno, puedes hacer el encargo telemático, pero no tiene que cortar físicamente la carne hasta que seamos capaces de, bueno, pues tener esa automatización que nos permita que una persona describa cuál es el corte perfecto. De momento, está muy bien también tener esa interlocución y tener esa presencialidad. La pandemia a mí me obligó en eso, que me gusta decir que es lo que yo soy, que es una profesora, me permitió explorar nuevas formas de comunicarme con mis alumnos, deprisa y corriendo, en un fin de semana, ensayando allí con mis hermanas, que también son profesoras, a ver cómo podíamos usar esa cosa que se llamaba Teams y que hasta ese momento yo no había tocado en mi vida. Pero eso que utilicé en lo que yo soy como profesora es algo que tengo que favorecer que pueda ser utilizado si es necesario y si además es un elemento que favorece la conciliación en aquello donde yo estoy, que es en una actividad política y por lo tanto que sirva también pues, para que en una determinada situación esa no presencia no suponga realmente merma de la eficiencia de los servicios, de la eficacia del trabajo que tenemos que hacer y sin embargo sí sea un elemento de facilitación. Las medidas para facilitar el acceso a la vivienda es otro de los grandes bloques que no depende directamente de mi consejería. Las ayudas a la familia en el ámbito de la educación, las medidas generales de apoyo a las familias, beneficios fiscales en el ámbito del transporte público y medidas en otros ámbitos. Y las medidas instrumentales. Las medidas instrumentales siempre son las que cierran todo el capítulo de las medidas, pero luego al final son muy necesarias porque son las que hacen posible el desarrollo del resto de las medidas, porque sin esas medidas instrumentales tampoco tendríamos la capacidad de poder concretar, poder determinar cómo llegamos a cada uno de los colectivos que precisan de todas y cada una de estas medidas. Está disponible en la página web de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, perfectamente accesible para aquellos que quieran conocer más en detalle en qué consisten estas 80 medidas. Tengo que decir, con una enorme satisfacción, que están a día de hoy, 2 años antes del plazo que nos habíamos dado, prácticamente cumplidas todas. Es más, nos hemos venido muy arriba y algunas ya las hemos superado, es decir, que ni siquiera nos las hemos guardado para la siguiente estrategia porque las estamos llevando a cabo. A través de los equipos y de las medidas que nosotros sí gestionamos directamente, yo quería destacar algunas de las grandes áreas en las que trabajamos desde la subdirección de familia, es decir, el área de familia y apoyo a la natalidad y fomento a la natalidad, que son la gestión de las ayudas directas para el fomento a la natalidad, la gestión de la expedición de títulos acreditativos de la condición de familia numerosa, los centros de apoyo a encuentro familiar, el apoyo a la maternidad y paternidad, especialmente en la más vulnerable, a través de centros maternales, programas de visitas a domicilio, concretamente el programa de los 1000 primeros días o el teléfono de apoyo a la maternidad que se realiza a través del 012.
y también la convocatoria anual de ayudas a entidades que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. Yo quiero dejar muy clara una cosa, que es la filosofía de este área de la Dirección General. Es muy fácil la tentación de hablar de familias y dirigir directamente nuestra mirada a las familias porque son pobres o porque tienen dificultades. Pero esta no es la función esencial del área de familia. Por lo tanto, yo soy la que va quitando la etiqueta de vulnerabilidad por todos los lados. Pero no porque no me importe, sino porque creo que el abordaje de la vulnerabilidad se debe hacer desde el área de familia, por supuesto, pero desde todas las áreas del Gobierno. Las familias vulnerables, evidentemente, tienen unas necesidades concretas y para romper el círculo de pobreza tenemos que intervenir todas las áreas del Gobierno para facilitar esa situación. Pero si las políticas familiares al final las reducimos a políticas para familias vulnerables, nos estamos perdiendo la mayor. Yo esta mañana venía pensando en decir una cosa que al final es quizá la esencia de mi pensamiento. Yo ya estoy harta de los adjetivos y nos olvidamos de los sustantivos. O sea, lo que importa es la familia, no cómo sea la familia, quién componga esa familia, qué caracterice a esa familia, porque nos perdemos en el detalle y nos olvidamos al final de lo principal, que es la familia y la política de apoyo a la familia. Eso no significa que no tengas que dedicar algunas actuaciones específicas a determinados colectivos por su importancia cuantitativa o cualitativa. Y la vulnerabilidad es uno de esos elementos. Voy a poner un ejemplo, además aprovechando que está Elena, aquí que me vais a entender perfectamente. Yo creo que la Comunidad de Madrid está demostrando en estos años que es la comunidad autónoma, el gobierno en España, que por supuesto el gobierno en España... ese no, pero de todos los demás gobiernos que está haciendo un apoyo más decidido a las familias numerosas. Un colectivo que debe ser atendido por razón de su esencia, no de ninguna situación de vulnerabilidad. O sea, yo soy la que va tachando cuando dicen, no, es que tienen mayores dificultades, tachado. Es que me da igual las dificultades que tenga la familia numerosa. La familia numerosa hay que protegerla porque es una especie en peligro de extinción, porque aportan un enorme valor social. Y la vulnerabilidad será una situación añadida, pero no porque la familia numerosa sea vulnerable por ser numerosa. Es evidente que una familia puede tener más dificultades si tiene un mayor número de hijos y no tiene los recursos económicos que necesita para darles la adecuada atención. Pero el hecho de ser familia numerosa es un valor en sí mismo y eso es lo importante. O las familias monoparentales, hay que atenderlas porque me da igual cuáles sean sus ingresos. Las familias monoparentales parten de una situación de desventaja, que es que hay solamente un progenitor y le falta el otro progenitor y por lo tanto esa situación de dificultad en la crianza de los hijos debe ser favorecida a través fundamentalmente de medidas de conciliación. Yo soy familia numerosa y yo sé que las dificultades que tengo como familia numerosa no son las mismas que tiene una familia monoparental. Por lo tanto, el café para todos no es la solución adecuada. Puede ser un primer paso. De momento vamos a equiparar determinadas ayudas o determinados beneficios que pueden venir muy bien. Pero al final, yo sé que como soy una familia numerosa, si yo me tenía que marchar de casa, pues mi hijo pequeño se podía quedar al cuidado de mis hijos mayores, porque claro, la ventaja que tenemos las familias numerosas es que como son muchos, al final ya los mayores van teniendo una edad, y en un determinado momento se pueden quedar con los pequeños, o llevarles al colegio, o recogerles del colegio. En una familia monoparental no se da esa circunstancia, aunque tenga un solo hijo. Y si de repente un día le dicen que se tiene que quedar más tiempo en el trabajo, ¿quién recoge a ese niño? Si a esa familia monoparental encima le sumas otras circunstancias, otras etiquetas, otros adjetivos, que se trata de mujeres solas, no solamente monoparentales, solas, mujeres y solas, extranjeras, en situación regular o irregular, que no tiene un entorno que las pueda apoyar, que las pueda arropar, entonces vamos sumando pegatinas a esa calificación y al final llegamos en que hay que individualizar para esas personas el apoyo, hasta llegar incluso a la necesidad de darle un soporte residencial. ¿Por qué? Porque muchas veces ellas solas no pueden seguir adelante con su maternidad o no pueden dar una adecuada atención a sus hijos, se encuentran ellas y su familia en una situación de riesgo y lo que no queremos es que esa familia llegue a una situación no ya solo de riesgo, sino de desamparo.
que determine la necesidad de intervenir en los servicios sociales. Y para eso también tenemos algunas colaboradoras que nos ayudan a completar esta misión. Las ayudas para el fomento de la natalidad son la medida estrella de esta estrategia de la maternidad. Yo sé que a algunos no les parecen suficientes porque no cubren al 100% de las personas, pero quiero recordar que entre las competencias estatales exclusivas está la de la ayuda por hijo a cargo, que es una prestación de carácter estatal y que por lo tanto debería ser universal para todos los niños nacidos en España con independencia de la comunidad autónoma en la que nazcan. ¿Qué es lo que ha querido hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid con esta medida? En primer lugar, arrancar. En primer lugar, donde no había nada, poner algo. Y poner algo muy importante. Y poner algo con muchos millones de euros del dinero de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Para impulsar la natalidad, sí, pero sobre todo para favorecer que las mujeres que quieren ser madres y no tienen unos recursos económicos muy grandes, tampoco son pequeños, mujeres que tienen rentas de hasta 30.000 euros anuales o parejas hasta 35.000 euros, es posible recibir estas ayudas desde el 5º mes de embarazo hasta que el niño cumple 2 años. En total, si se pide en su momento, hasta que termine la ayuda, de 14.500 euros, que no está nada mal para ayudar en la crianza de estos niños. ¿Cuál es el otro requisito? Bueno, además de que tienen que residir en Madrid, que no podemos favorecer el turismo de las ayudas, que las personas se desplacen de comunidades autónomas, sobre todo cercanas, con empadronamientos y tal, por lo cual pedimos un tiempo, o sea, 5 años dentro de los últimos 10, porque entendemos que hay jóvenes que han podido salir a estudiar, pero que residen habitualmente en Madrid, etcétera, 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 y que sean menores de 30 años. Claro, ¿cuál es la crítica? Dicen, hombre, es que la inmensa mayoría de las mujeres tienen hijos a partir de los 32. Sí, pero es que estas ayudas no son por tener un hijo, sino para que tengas un hijo. Y si tú tienes un hijo por debajo de los 30 años, es mucho más fácil que tengas un segundo hijo, incluso un tercer hijo. Si tienes tu primer hijo con 39, es muy fácil que tú te quedes con ese único hijo de 39 años. Eso no significa que no contemplemos medidas también para apoyar a mujeres más mayores que quieren tener hijos, y hay una serie de medidas que tienen que ver con la facilitación del acceso a pues diagnósticos de infertilidad, las atenciones que se pueden dar para a acudir a la reproducción asistida dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid. Es decir, a cada tipo de necesidad damos una determinada solución. Pero esta, que depende de esta Dirección General, de la Dirección General de Infancia y Familia, nos parece que es muy importante que los 500 euros que suponen cientos de millones a la Comunidad de Madrid. Estamos ya hablando, lo digo de memoria y seguramente me equivocaré, yo, si no recuerdo mal, son 105 millones los que destinamos a estas ayudas cada año. No tomes nota, te lo digo exactamente el lunes, porque seguramente me equivocaré. Seguramente me equivocaré. Pero lo cierto es que estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero que se están dirigiendo. ¿Cuál es el éxito de esta medida para cumplir ese objetivo de apoyar a la maternidad, especialmente las mujeres más jóvenes, aquellas que tienen menos estabilidad laboral y por lo tanto más dificultades a la hora de tomar la decisión de me quedo embarazada o no me quedo embarazada, tengo las rentas más bajas, etcétera, etcétera, etcétera? Oye, pues que en este invierno demográfico que estamos padeciendo en toda Europa y en especial en España, resulta que la Comunidad de Madrid modestamente está sacando la cabecita y estamos recuperando esa natalidad que estaba en caída libre. Y los datos de los últimos años, precisamente desde que se han puesto en marcha estas ayudas, nos permiten ver con optimismo que se está produciendo un efecto positivo. Personalmente, creo que es un efecto directo, es decir, que la gente se quede embarazada porque le damos una ayuda. No, no creo que sea por eso, pero creo que facilitar la decisión de tener un hijo teniendo la seguridad de que vas a tener un apoyo económico de tu comunidad autónoma, sí que es importante. Y sobre todo algo que es más importante todavía, que es cambiar la cultura.
que se está viendo la maternidad no como una carga, sino como algo positivo, como algo que merece la pena, algo que te puede ilusionar y en lo que no te sientes ni sola ni agobiada. A mí cada vez que me hablan de cargas familiares me pongo mala. Digo, bueno, cargas familiares, cargas laborales, cargas sociales, es que todos son cargas, ¿no? Vamos a disfrutar, que la vida está hecha para disfrutar. Y entonces, te damos 500 euros para ayudarte a disfrutar, las ciudadanos de la Comunidad de Madrid, para que puedas dedicarte a criar a tus hijos y a estar feliz con ellos, y por lo menos esa preocupación durante los 2 primeros años, que son tan importantes en la vida de tu hijo, te los vamos a dejar así cubiertos. Bueno, los requisitos también están todo disponible en la web de la Comunidad de Madrid y por lo tanto no necesitamos detallarlos, sino contaros rápidamente y brevemente. Tenemos también, se han puesto en marcha hace muy poco tiempo, este año 2024, las ayudas de pago único por nacimiento o adopción múltiple. Es decir, sabemos que no es lo mismo tener un niño que 2 de golpe, que los carritos gemelares son muchísimo más caros que los carritos de un solo niño, y que además si tú tienes un hijo, pues hereda el carro del anterior, porque de repente si vienen 2, no hay manera de sacarlos adelante. Bueno, pues por eso se da una ayuda de 1.800 euros por cada bebé, es decir, que la ayuda mínima va a ser 3.600 euros. Y se dan, eso sí, a rentas en consideración a los mismos criterios que utilizamos en las ayudas de la maternidad, a rentas inferiores a 30.000 euros por cápita, y tienen que estar empadronados los padres en la comunidad. Y quiero detenerme, aunque no me dé tiempo a ver lo demás, pero bueno, lo pasamos aunque sea muy rápido, aunque sea solo para enumerarlo, en la expedición de títulos de familia numerosa. Porque como antes os decía, es que hay que sacar pecho, porque sinceramente creo que gracias además a la colaboración y a la escucha y a la interlocución maravillosa que tenemos con las asociaciones de familias numerosas, lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy bien porque estamos interpretando toda la normativa de la forma que es más favorable para las familias. Es decir, queremos que la administración deje de estar integrada por el que se conoce con el nombre, mi maestro lo llama así, del cuerpo dificultativo. Nosotros no queremos que haya dificultades para las familias, lo que queremos es que haya oportunidades para las familias. Por lo tanto, cuando hay una norma que no se sabe muy bien cómo interpretarla, sobre todo cuando es una norma antigua, cuando es una norma que el Gobierno de España amenaza con derogar, pero no para sustituirla por una norma mejor, sino por una muchísimo peor, nosotros lo que estamos haciendo es interpretar esa norma de la forma más favorable. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos modificado el decreto, que es lo que nos corresponde a nosotros. Yo no puedo definir lo que es una familia numerosa, es competencia estatal, lo hace la ley nacional, pero puedo coger esa ley y decir, bueno, ¿cómo la interpreto de forma que beneficie más a las familias? Pues bueno, voy a beneficiar más a las familias haciendo una cosa muy sencilla. Voy a expedir el título de familia numerosa hasta la última posibilidad legal que me da esa regulación vigente, que es que el último hijo cumpla 26 años. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayor parte de los hijos no solo permanecen en el hogar más allá de los 26 años, sino que permanecen formándose en el hogar más allá de los 26 años, que es el requisito que me pone la legislación estatal. ¿Significa que yo he cambiado la legislación estatal, que he cambiado de los 21 años que pone la ley estatal a los 26 años? En absoluto. ¿Por qué? Porque la obligación de las familias de comunicarme que su hijo ha dejado de estudiar, o que su hijo ha dejado de vivir en su casa, o que su hijo se ha casado, o que su hijo está trabajando y le han dado un puestazo y está ganando miles de euros, esa obligación sigue existiendo y me la tiene que comunicar. Lo que no tiene que hacer es venir cada año agobiado, a decir, es que necesito para la matrícula del niño en la universidad el carnet de familia numerosa que me ha caducado. Y como no tengo la matrícula, ese círculo vicioso perfecto de libro. Como no tengo la matrícula, no me das el título de familia numerosa. Y como no me das el título de familia numerosa, no puedo pagar la matrícula. Pues bueno, vamos a quitar esas dificultades para las familias y lo vamos a hacer al revés. Mira, yo me fío de ti y te despido el título hasta los 26 años. Y si tu hijo deja de estudiar, hombre, tú me lo tienes que comunicar. Evidentemente, la capacidad inspectora de la administración sigue estando ahí y se harán
evidentemente, inspecciones aleatorias en las que en un determinado momento se llamará a las familias a las que les toquen suerte y diremos, oiga, usted me tiene que aportar la matrícula de este curso de su hijo. Pero no parto de la desconfianza, sino de la confianza. No parto de la dificultad, sino de la facilitación. También lo estamos haciendo aplicando sentencias de los tribunales que han reconocido determinados derechos para las familias numerosas, de tal manera que no limitamos, sino al revés, ampliamos ese concepto y ese título de familias numerosas en los casos en los que ya ha habido un pronunciamiento de los tribunales. Y ahora estamos buscando nuevas fórmulas para seguir ampliando esas facilidades para que las familias numerosas puedan acceder al título y lo puedan tener. Además, para la guinda del pastel, bueno, puesto que el Gobierno de España hace oídos sordos a las peticiones que las comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid concretamente lleva realizando mucho tiempo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado en el último debate del Estado de la Región que vamos a poner en marcha el título de padres de familia numerosa, porque los padres de familia numerosa lo somos independientemente de la edad de nuestros hijos. Y no solamente somos padres de familia numerosa, es que con el tiempo todos aspiramos a convertirnos en abuelos de familia numerosa. Y creemos que esto es algo que se debe reconocer y que se debe apoyar y que no se trata de compensar nada, sino simplemente de agradecer algo que es que nos han dado muchos ciudadanos, maravillosos ciudadanos, magníficos ciudadanos. Y ese capital debe tener también sus réditos. Tenemos los centros de apoyo y encuentro familiar, que son centros que se destinan a mejorar, a apoyar la convivencia familiar. Se conocen por todos los puntos de encuentro familiar, los programas de mediación familiar, la orientación psicológica, escuelas de padres, pero me parece que es muy importante poner el acento en uno que se ha introducido recientemente, ha empezado a finales del año pasado y que se está llevando a todos los CAEF, a todos los centros de apoyo familiar, que es el acompañamiento en el duelo. Estamos acostumbrados a que las familias que sufren una pérdida, sobre todo una pérdida de un hijo, pues cuando eso se produce en el ámbito hospitalario por una enfermedad, tienen una red que les acompaña. Pero nadie está preparado para enterrar a un hijo y mucho menos para enterrar a un hijo que lo pierdes de manera súbita o repentina. Te llaman a tu casa y te dicen: tu hijo ha tenido un accidente de moto, a tu hijo le ha atropellado un coche, o tu hijo ha tenido una muerte súbita en el colegio, o se le ha caído una portería. Nadie está preparado para eso. Y nosotros no pretendemos que con este servicio podamos estar preparados. Lo que sí estamos dispuestos es a coger de la mano a esas familias y acompañarlas en el duelo. Y os aseguro que la experiencia ha sido tan importante, tenemos un retorno tan grande de satisfacción de las familias, que incluyen a los abuelos, que siempre son los grandes olvidados, porque enterrar a un hijo es duro, imaginaros enterrar a un nieto, y por lo tanto es un servicio completamente gratuito de la red pública de la Comunidad de Madrid, y siempre y cuando no se trate de una patología clínica, en cuyo caso derivamos a los servicios sanitarios, nosotros acompañamos desde el mismo momento del duelo. Lo articulamos además en contacto con los servicios de emergencia, es decir, cuando se produce el accidente, la muerte repentina, súbita, esos equipos de emergencia de la Dirección General de Servicios Sociales acompañan a la familia y son ellos quienes les informan y les derivan, si ellos quieren, a este servicio de acompañamiento en el duelo. Y tenemos estos 5 CAEF en Madrid, estamos ampliando la red. El CAEF es, por así decirlo, el centro de operaciones, pero estamos buscando la fórmula de ir sacando servicios de ese núcleo de población para ir acercándolo a los ciudadanos. Y otros recursos que son asimismo muy importantes, los centros maternales. También hemos cambiado el perfil de las personas que podían acudir a estos centros, porque
se producía la paradoja, claro, todo va cambiando. Estos centros surgen cuando hay un panorama sociológico en España y ese panorama ahora es muy distinto. Ahora no estamos hablando de la niña de 16 años en la que los padres se echan de casa porque se queda embarazada. Ahora estamos hablando de mujeres solas, con pocos recursos económicos, extranjeras, muchas veces en situación irregular, que se ven muchas veces compelidas a no tener a su hijo por las dificultades con las que se encuentran. Bueno, pues nosotros en estos centros maternales atendemos a mujeres embarazadas y a mujeres que tienen hijos hasta los 5 años y se les da capacitación laboral, etc. Además de estos dos programas que son directamente gestionados a través de los presupuestos de la acción directa, uno es una residencia pública, el otro es una residencia concertada, tenemos en las líneas de ayudas, las subvenciones que damos a las entidades que trabajan con familias vulnerables, a través de Red Madre, bueno, pues la financiación de algunos proyectos de esas entidades que colaboran. Tenemos el teléfono de apoyo a la maternidad, que ahora es un teléfono 24/7-365 a través del 012, en el que se informa de cualquiera de estas políticas, y el programa de los 1000 primeros días, que incluye visitas a domicilio, programas piloto en Torrejón de Ardoz y Collado Villalba, que finalizan el año que viene y, por lo tanto, a partir de esa evaluación veremos cómo se van desarrollando. En principio, son programas que se dirigen a madres primerizas o a mujeres en situación de vulnerabilidad y que queremos ir ampliando y extendiendo porque pensamos que más allá del magnífico sistema sanitario que tenemos en la Comunidad de Madrid, del que podemos sentirnos muy orgullosos, que además ha ido en un proceso de humanización de los recursos, o sea, es que es para ver de verdad las salas de dilatación y las salas de parto de los hospitales públicos de Madrid, que son un lujo, un auténtico lujo. Yo recuerdo en una que di yo a luz que estaba la bombilla cogida con cinta aislante o algo así, no aquí, yo di a luz en Guadalajara, tengo que decirlo, y era una cosa un poco como de psicosis, pero bueno, aquello que pasaba allí era una cosa tan importante en mi vida que ya lo que menos me importaba, pero sí me acuerdo que yo estaba allí y veía la bombilla cogida con cinta aislante y yo decía, esto, madre mía, cualquier día se me cae encima de la cabeza. Pero aquí no, aquí son unos lugares, la verdad, espléndidos y maravillosos, pero también que sepamos que aparte del sistema sanitario, pues en caso de necesidad, de momento en estos dos municipios se puede dar un refuerzo para esas personas que tienen algún tipo de dificultad, que se ven desbordadas o que están solas. Bueno, todas estas cuestiones. Bien, los informes de impacto en materia de infancia y adolescencia también es una de las cuestiones que hacemos. Nosotros, cada norma que se aprueba en la Comunidad de Madrid tiene que pasar por nuestro servicio y nosotros valoramos si tiene un impacto positivo, negativo o neutro en las políticas de infancia y familia, y esto es algo que nosotros también hacemos habitualmente. Y tengo que decir que, como además hay un paso previo, que es que nosotros informamos y hacemos observaciones a las propuestas normativas, normalmente sí que se contemplan todas esas acciones de impacto positivo. En áreas prioritarias, bueno, y nuevos desafíos. El área prioritaria, lo que inspira la estrategia de la maternidad y paternidad y el fomento de la natalidad, es el reconocimiento del valor de la maternidad y la paternidad. Por lo tanto, todas las acciones del Gobierno están dirigidas a poner en valor eso que todos individualmente reconocemos como un tesoro, pero que muchas veces en las políticas públicas no se ve reflejado y parece que incluso que lleva connotaciones negativas. Algunas veces oyes a algunos portavoces en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, algunas ministras y exministras, y parece que, bueno, que la maternidad es una condena y una tortura. Pues francamente, en fin, no sé, debo ser muy masoquista porque yo estoy encantada de ser madre de 4 hijos, lo pongo hasta en mi currículum. Eso dice mucho de la gestión del tiempo de una persona que tengas 4 hijos y que encima pues, seas capaz de hacer una carrera universitaria. Favorecer la colaboración interadministrativa y el trabajo en red. Al final, muchos de ustedes son concejales, son, por lo tanto, representantes de la administración local o representantes de entidades sociales. Si nosotros somos capaces de conectar nuestros recursos, el efecto amplificador va a ser importantísimo. Si cada uno hace la guerra por su cuenta, al final, pues, bueno, podemos atender lo nuestro, pero no vamos a ser capaces de sacar todo el provecho a todo el sistema.
articular un sistema de derivaciones ágil y fácil, no es pasarse la patata caliente el uno al otro, es decir, esto es del ayuntamiento, esto es de la comunidad, esto es del Gobierno de España. Tenemos que intentar que la interconexión diga, mira, yo no te puedo atender aquí, pero te va a atender esta otro. Y además no vas a tener que esperar porque como ya has estado aquí, vas a ir directamente derivado a este sistema. Por lo tanto, este es uno de los grandes desafíos. Combater la vulnerabilidad socioeconómica, especialmente en familias monoparentales, sí, no como una acción directa de este Gobierno, sino que esté contemplado en todas las políticas públicas, para lo cual nosotros, ahora, como ahora veremos, también la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que ya no vamos a esperar más al Gobierno de España. Vamos a pasar completamente de esos anuncios o amenazas de que nos viene una ley de familias estatal y lo que vamos a hacer es regular las familias monoparentales para poder atenderles adecuadamente. Los programas y servicios que faciliten el ejercicio de la maternidad y la paternidad ante los nuevos desafíos. Saben que la Comunidad de Madrid tiene un programa que es pionero en España, magnífico, de atención, el servicio de atención a las adicciones tecnológicas, con unos resultados buenísimos, y queremos seguir ampliando este servicio también a través de esa colaboración administrativa con los municipios que quieran sumarse a este carro, porque los padres en muchas ocasiones se ven desbordados, se han visto superados, y no queremos que la tecnología les pase por encima, porque al final estas adicciones sin sustancia son mucho más peligrosas en cuanto a la adictividad que las que tienen sustancia, porque en la sustancia tú la retiras la sustancia y ya está, pero en estos casos tienes que convivir con la tecnología, es imposible aislarse y prescindir de ella. Por supuesto, la atención prioritaria a la mujer gestante, la prevención del riesgo y la desprotección de los menores, y todo esto pues impulsando la atención a los padres, a las madres y a los niños durante los 1000 primeros días. Desarrollo normativo inmediato, pues lo que anunció la presidenta Díaz Ayuso, la tarjeta de familia numerosa y las familias monoparentales. Estamos en ese trabajo y este trabajo seguramente que lo podremos culminar en el tiempo que se considera oportuno, que también nos viene marcado pues, por la petición de informes, por la elaboración, por la escucha de la sociedad, por el trabajo que estamos realizando con las entidades y con las asociaciones para conseguir que la norma no sea una norma que se hace desde el Gobierno para la sociedad, sino que de alguna manera sea una norma que emana de la propia sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, pues llega el momento de las preguntas y quería yo hacer una pregunta rápidamente. Has puesto el acento en las familias monoparentales. Entiendo la dificultad que tiene una familia monoparental para sacar adelante a su familia y has hablado de las familias numerosas. En algún momento se ha equiparado que las ayudas de las familias monoparentales serán parecidas a las familias numerosas. Lo que quiero decir es que la familia monoparental tendrá ayudas necesarias para las familias monoparentales, igual que las familias numerosas. Pero me queda esos matrimonios que tienen 1 o 2 hijos. Son familias que no tienen ningún tipo de ayuda y que necesitan tanto o más que las familias monoparentales, o por lo menos no tanto más, sino igual que cualquier familia lo que digo es que sacar la normativa de familias monoparentales puede ser una normativa desincentivadora del matrimonio, porque si un matrimonio tiene 2 hijos, yo me voy a separar y me voy a hacer familia monoparental para poder tener todas esas ayudas que no tengo si soy un matrimonio con 1 o con 2 hijos. No sé si tenéis previsto algo. Creo que es importantísimo. Bueno, no miramos la vulnerabilidad de la familia, sino el apoyo. Siempre se ha hablado del apoyo a las familias, a la gran clase media, ¿no? Que es quien necesita ayudas, ¿no? Entonces, esas familias que tienen 1 o 2 hijos se quedan absolutamente en el limbo, sin ayuda, ¿no? También se puede, ten 3 y tienes ayudas, ¿no? O sepárate. Es que eso no funciona así, Alberto. Sí. Es que una familia monoparental no es una familia separada. Porque pero la picaresca puede dar ayuda. No. A ver, la monoparentalidad tiene que ver con que existe un progenitor, solo un progenitor. Es decir, es un niño que tiene solo un padre. Si los padres están separados, el niño tiene el padre y la madre. Pero no me caso. Es decir, si yo tengo... No me caso. O sea, tú te separas... Digo que es desincentivadora del matrimonio porque no te casas. El niño sigue teniendo padre y madre. No, eso no es así. Las familias monoparentales atienden una situación de hecho. No se incentiva, se reconoce. Se reconoce una situación de especial vulnerabilidad
de una mujer que está sola, por diferentes causas, por diferentes motivos, porque su marido ha muerto, o un hombre porque su mujer ha muerto, o porque es madre soltera. Es un único progenitor. Si hablamos de unos padres que están separados, por muy mal que se lleven los padres, el niño sigue teniendo dos padres, tiene un padre y una madre. Es que eso es el certificado de nacimiento lo que determina si es el libro de familia, lo que determina si eres monoparental o no. No es tu propia elección ni tu propia decisión. Eso lo hacen otros gobiernos, que dicen que ahora soy mujer, ahora soy hombre, ahora soy medio pensionista. Ahora... No, nosotros lo que basamos las políticas de la Comunidad de Madrid en hechos ciertos, de relevancia jurídica. Y la relevancia jurídica es un niño con un progenitor, es familia monoparental, ese progenitor con su hijo. Si hay varios progenitores, da igual donde estén. Es que tiene varios progenitores. Es que si no, estaríamos haciendo una regulación que privaría de la patria potestad a un progenitor. Y eso es una cosa absolutamente aberrante. Pero lo que sí es cierto es que los matrimonios o las parejas con uno o dos hijos no tienen ninguna ayuda. Pero vamos a ver, es que cuando hablamos de ayudas, ¿qué hacemos? ¿Damos a todas las familias una ayuda económica? Eso no es posible. No es posible. Puede haber una ley de proporcionalidad. Pero no, a ver, nosotros tenemos que seleccionar, y tú como responsable que has estado en esta dirección general lo sabes que hay unos recursos públicos que tienes que destinar a las personas que lo necesitan. Hay ayudas que se dan en función del número de hijos, y ayudas, becas, apoyos. Claro, el darle a una persona una ayuda económica, pero tenga un hijo o tenga 7, por el hecho de tener un hijo, eso es competencia del Estado. Esa es la ayuda por hijo a cargo, para menores de 18 años. Esa es la ayuda por hijo a cargo, y es competencia estatal. Y estamos esperando a ver si este gobierno, que tiene cientos de asesores, es capaz de crear una ayuda que tenga una igualdad real para todos los niños nacidos en España, donde quiera que esos niños nazcan. Las ayudas competencia de la comunidad autónoma van dirigidas a objetivos concretos, y creo que en las políticas familiares que yo he explicado aquí están muy bien descritas. ¿Qué queremos favorecer? El apoyo a la maternidad en mujeres que tienen rentas medias o bajas y que son menores de 30 años, con el fin de que el primer hijo al menos nazca dentro de esos primeros 30 años de vida de la madre. A partir de ahí, claro que nos gustaría dárselo a las que tienen 35 y 40 y 50 y 60, pero el presupuesto no es ilimitado. Pero a familias que tienen 1 o 2 hijos, por tener 1 o 2 hijos no existe ese reconocimiento legal y la ayuda no va directamente asociada. Otra cuestión es que el hecho de tener 1 o 2 hijos te dé beneficios en relación con otras cuestiones. Es decir, en la política de becas, evidentemente, un elemento, por ejemplo, que es muy importante, que ayuda, no sé, hay mucho murmullo, no sé si es que quieren hacer alguna pregunta. Hay algunas políticas que deben ser muy cuidadosamente abordadas. Por ejemplo, la renta per cápita familiar. Si nosotros las ayudas generales, las becas, las damos en función del número de miembros de la familia, eso beneficia a las familias que tienen 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 7 hijos, 10 hijos, 20 hijos. ¿A quiénes perjudican? A las familias monoparentales. ¿Por qué? Porque ya quitas de la ecuación a uno de los progenitores. Por lo tanto, todas las políticas tienen que estar compensadas e interrelacionadas. Tú puedes poner determinadas políticas que benefician a las familias que tienen 1 o 2 hijos, pero al mismo tiempo tienes que establecer políticas compensatorias que ayudan a las familias que no tienen 2 progenitores a poder llevar a cabo, a poder acceder a esas ayudas en igualdad de condiciones. Porque al final, 30.000 euros entre 2 son 15.000 cada uno. Y no hay ayuda que soporte que una familia de 10 miembros tenga 150.000 euros de ingresos, que sería el equivalente. Fíjate la desproporción, fíjate la disparidad. Porque sabemos que las economías no son escalables directamente por el número de hijos. Por lo tanto, es mucho más complejo, no es tan simple, no es tan simplista, y tú lo sabes perfectamente porque has tenido esta misma responsabilidad. Vale, no, yo lo que decía es llegar a una ley de proporcionalidad.
El que tiene 3 hijos tiene unas ayudas, el que tiene 2 tiene No, tal, y el que porque tiene al 3. final Lo el digo por elemento... A ver, una- es el elemento nuclear y el elemento fundamental, y además eso es el primer capítulo de la estrategia de la natalidad en cuya construcción tú estuviste, son las ayudas fiscales. Es que esa redistribución de la riqueza, la Comunidad de Madrid la está haciendo a través de las ayudas fiscales. Podemos debatir todo lo que quieras, sí, Alberto, es una- pero quizá eso tú puedas explicar mejor que yo qué es lo que os llevó a poner esto ahí. Y lo que se hace es que los elementos de redistribución, de ayudas, de apoyo a las familias, se hacen en diferentes herramientas. Y todas ellas son complementarias, por eso son 80 medidas. Porque si es dar una paguita, pues claro, podemos dar una paguita. ¿A quién? A todas las personas que tengan algún hijo en la Comunidad de Madrid, ¿a partir de qué renta? Y vemos la renta y la bajamos. No, no se trata de... Se trata de darle a cada uno lo que necesita, porque eso es la igualdad y eso es la justicia y eso es la equidad. Y en función de cuáles son las características de la familia, tú haces el apoyo global y el apoyo general a la familia. Más preguntas. Los próximos 5 minutos. No me puedo creer que no haya preguntas. ¿De acogimiento no hay preguntas? María. Una reflexión más que pregunta, vamos, por Dios. Aunque la veo cada 2 semanas y hablamos de lo mismo, de lo único de lo que tenemos que hablar. Oye, has dicho algo que no te lo he oído decir, que las políticas en Europa han fracasado. Sí, muchas de ellas sí, han fracasado. O sea, las políticas natalistas, no Sí, las sí, políticas sí, de apoyo sí, a la sí, familia. sí, sí. Las políticas natalistas, sí. Hungría no ha fracasado. Sí, se ha fracasado porque ha sacado a las mujeres del mercado laboral. Tener niños Vamos excluyendo a ver, a las madres... política del natalista, mercado no política laboralista. Estás hablando de política No, pero es que natalista. la política Están teniendo natalista- más niños y está subiendo el índice. Claro, pero está ¿De natalidad? fracasando porque está sacando a las mujeres del mercado laboral. Eso significa que estamos creando una generación de Sí. mujeres que cuando Sí. quieran volver a ingresar dentro de 20, 30 años o 10 años Sí. al mercado laboral van a Sí. tener unas carencias muy importantes. Y con A dos- mí me y parece que llegarán- cualquier política que suponga para una familia que estás excluyendo, claro, si a una mujer le das, además fíjate, el análisis que se está haciendo de esas políticas es que se está excluyendo del mercado laboral a las mujeres con menor cualificación profesional, no a las mujeres que tienen más cualificación profesional. Ya pasó en Polonia y ha supuesto un gravísimo problema en Polonia. Y lo conozco bien porque yo voy con frecuencia a Polonia porque soy profesora visitante frecuente de la Universidad de Varsovia. Y es un problema serio. Entonces, tú puedes tener un repunte de la natalidad, pero si lo que has hecho es sacar a la mujer del mercado laboral, a ver cómo recuperas luego tú esa igualdad real que queremos en la sociedad, igualdad de roles, igualdad de derechos. Ya lo harán con una revolución. Ah, es decir, si hace Prefiero falta... la evolución, ¿qué hace Las falta? revoluciones ¿Hace falta no me gustan. niños, Silvia? Sí, claro. Eso es Pero lo no hacen primero. falta niños a cualquier precio. De la misma manera que tú no estarías de acuerdo vamos con a las ver. granjas de bebés o con la Vamos a maternidad ver, subrogada o cualquier otra cosa, tenemos que dejar que las familias puedan tener a sus hijos, no imponer a las familias No, que eso tengan sí, hijos eso es directa o evidente, eso es indirectamente. evidente. Claro. Pero si hace falta niños, habrá que echarles una mano de alguna forma. Evidentemente. Y no lo estamos haciendo. Bueno, No, nosotros me- en la Comunidad ¿sabe? de Madrid, modestamente, No, creemos perdona, Silvia, que la hemos dado un medida- paso adelante muy porque importante. La famosa medida... Y yo creo, Oye, estamos francamente, que discutiendo estamos... mucho más que en la Claro, Asamblea. por eso te digo, no tiene mucho sentido, guárdate algo para el lunes. No, el lunes no participo yo. Es verdad, el lunes es Será sobre tu Arias. compañero. Arias, sí, efectivamente. No, pero sí, es verdad que os he dicho cuántas veces me has oído decir que las políticas familiares deben ser universales, libres y generosas. ¿Y cuántas veces me has oído decir que las políticas universales, libres y generosas son competencia exclusiva del Gobierno estatal? Sí, se lo estás pidiendo al Gobierno central. Es Claro. verdad, que sea Al que espero sea universal. poder pedírselo a un Gobierno central de mi mismo Pero- partido político lo antes Pero posible. por el bien de discriminar España. a las mujeres que no sean menores de 30 años y que tengan hijos, ejemplo. Primero, la medida de 500 euros mes es una burrada. Yo siempre he propuesto que sean del orden de 150 o 200 euros mes hasta los 18 años y para todos. Eso es universal. eso es la Y yo sé que a ti prestación te gustaría, estatal. lo que pasa que no tienes perras para ello. No, pero, tienes más que pero escucha,
pero a mí me gustaría que eso lo hiciera un gobierno del Partido Popular en el gobierno de España a través de una prestación universal de crianza a los hijos, porque Pero creo que es bueno que yo hacerlo. te he conocido en el Congreso de los Diputados Sí. cuando gobernaba el señor Aznar. Sí, no, ahí no me has conocido. Cuando gobernó el señor Aznar yo Con el estaba... señor Rajoy, Sí, el señor Rajoy, sí, perdón usted. efectivamente. ¿Y qué ha hecho? Bueno, me preguntas sobre Pero el lo he señor dicho Rajoy. varias veces. Que yo había El estado varias señor veces. Rajoy hizo una cosa que no es pequeña, Mariano, que es sacar a España de una ruina absoluta en la que nos había dejado el gobierno socialista del señor Zapatero, cuyos efectos, por cierto, no era tanto de la ruina económica como de la ruina moral en la que sumió España y seguimos pagando hoy en día. Totalmente de acuerdo en eso, pero lo otro no. Bueno, ¿me quitas la palabra? No. Si me la quita, me la quita. Hay más Yo lo preguntas. único que es que sabéis que me tengo que marchar porque es que precisamente Solamente una última pregunta sobre la famosa medida estrella de vuestros 500 euros. Es decir, si una señora, tú has explicado, tiene menos de 30 años, incentivarle a que tengan niños. Tiene un niño con 29 años y medio, 500 euros hasta... Y lo vuelve a tener con 31 y medio. Se acabó, no hay premio. Sí, ¿Vale? así es. Vale, perfecto. Pero vamos a Eso ver, es que universal. si tú tienes Muy bien. 17 años, 11 meses y No, 29 días, te he puesto el no ejemplo de votas, 29 y medio. claro, y si tienes 18 años y un día votas, pues evidentemente las leyes establecen Ya, rangos. eso lo Y entiendo. esos rangos, y si tienes 30.000 euros, tienes la ayuda, y si tienes 30.000 euros y uno, no tienes la ayuda. Y los tramos de la renta van así. Pues efectivamente, es que hay que poner algún sistema, porque si no, caeríamos en la arbitrariedad. Si no, te diría, tú me caes bien y te la doy, no me caes bien y no te la doy. Pero eso los gobiernos del PP no lo hacen, eso lo hacen otros gobiernos. María Sí. Canals. Muchísimas gracias. Pregunto rápido porque sé que tiene prisa. Ha sido muy interesante escuchar la experiencia. Soy María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea aquí en España. Una pregunta, y disculpe si lo ha contado al principio que he llegado tarde, sobre la evaluación de impacto. ¿Se va a llevar a cabo y con qué frecuencia? Y lo segundo, una invitación. En la legislatura europea pasada, la Comisión adoptó un conjunto de herramientas para abordar el reto demográfico, que en realidad lo que viene a explicar es que hay muchos actores, sobre todo a nivel nacional, autonómico y local, que tienen responsabilidad de apoyo a la familia, pero también intenta dar a conocer las distintas soluciones que aportan los distintos estados. En esta legislatura europea, el mismo miembro de la Comisión que era responsable por el conjunto de herramientas, la comisaria ahora Suica, va a seguir encargada de continuar implementando este reto. Yo me gustaría invitarles a llevar a Europa todas estas soluciones, el impacto una vez sea conocido, para que otros países puedan reflexionar conjuntamente y ver qué elementos se podrían aplicar en otras partes y cuáles pueden ser mejorados o cambiados. Sí, evidentemente, muchísimas gracias. Sí, nosotros evidentemente, claro que evaluamos, porque nos parece que es fundamental evaluar el impacto de las políticas públicas. De hecho, el gran riesgo de las políticas públicas es que lo que fue inversión social se convierte en gasto social sin más, sin ningún retorno real. Por lo tanto, las políticas públicas deben ser evaluadas, matizadas, corregidas y, evidentemente, tienen que dirigirse allí donde producen un mayor impacto social. Es cierto que estas ayudas a la maternidad han tenido un recorrido pequeño y que la estrategia todavía no se ha evaluado, más que a través de indicadores muy parciales que se pusieron en su momento, porque concluye en el 26. Por lo tanto, yo entiendo que a partir del año 27 tendremos esos resultados. Ahora podemos ir avanzando a algunos de esos indicadores, como el que he comentado, de que, bueno, pues lo cierto es que en Madrid está invirtiendo la tendencia en cuanto al nacimiento de niños, que se debe, sin duda, a diferentes factores, pero yo creo que no es uno de los factores más pequeños. Y sí, estamos trabajando no solamente con conocimiento de las políticas europeas, sino también a través de los propios instrumentos europeos, porque con fondos sociales europeos estamos desarrollando programas piloto. Es cierto que cada vez que tú desarrollas un programa piloto, la gente dice, bueno, ¿y cuándo va a venir a mi pueblo? No, ¿cuándo va a venir a tu pueblo el programa piloto? No, porque esto es un pilotaje, y el pilotaje tiene que ver cómo hacemos eficaz ese programa. Es decir, es un pilotaje también para cometer errores.
y corregir esos errores y que luego esas políticas públicas realmente sean eficaces. Pero lo estamos haciendo precisamente de la mano de Europa a través de procesos de justificación que además nos ayudan a mejorar muchísimo porque son muy exigentes. Por lo tanto, las justificaciones incluyen muchos indicadores, no solamente la parte económica de la facturación, etcétera, de en qué se ha gastado el dinero, que es muy importante, sino también en qué se ha empleado el dinero y cuál es el retorno que ese dinero de los ciudadanos, al final es que es dinero de los ciudadanos, eso de que el dinero público no es de nadie, lo dicen algunas, pero desde luego no me irán a mí decir eso nunca. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tus palabras y la verdad es que ha sido interesantísima la conferencia. Muchas gracias. Esto ya sé que no es responsabilidad de su dirección general, pero creo que la cultura y la formación, que es del conjunto de la sociedad y, por supuesto, de la Administración General, pero también la comunidad autónoma tiene sus claves o podría tal, me parece muy importantes. Aquí hemos tratado mucho pues cosas de tipo, como decía Mariano, de los 500 euros, los 180, los rangos de edad y tal. Yo creo que para nosotros y para la fundación que yo represento, pues que es muy importante la formación en valores, ¿no? Porque es que verdaderamente no tiene uno hijos porque tiene más medios, ¿no? Es decir, yo soy militar y tengo 8 hijos, es decir que mi mujer, gracias a Dios, ha podido compatibilizar con mucho esfuerzo por su parte, ¿no? Y también, por otro lado, no he oído hablar nada de medidas pues de vida, ¿no? De provida, ¿no? De que, bueno, pues sabemos todos ahora que como es un derecho, pues ahora resulta que no se puede hablar del antiaborto, ¿no? Así que es un poco, yo quería decir si desde su dirección general se puede hacer algo más a favor de la vida. Sí, bueno, yo creo que siempre, no, desde la Dirección General y desde el Muchas trabajo gracias. y la actuación de cualquiera de nosotros se puede hacer algo más en favor de la vida y de hecho nosotros lo que estamos haciendo es que las políticas públicas de la Comunidad de Madrid vayan dirigidas también a atender a esas mujeres que se encuentran en una situación de dificultad. Como decía, no podemos sustituir una decisión que al final es personal de las mujeres, pero sí que es cierto que podemos facilitarles los instrumentos para que no tengan que adoptar esa dolorosa decisión de prescindir de la vida de su hijo. Y para ello no solamente estamos apoyando a través de las subvenciones a las entidades que colaboran en esa tarea, sino que tenemos unos centros maternales para que esas situaciones de dificultad no sean determinantes a la hora de tomar una decisión. Incluso estamos facilitando la información a través del teléfono de apoyo a la maternidad, pero también en las propias oficinas donde se recogía, cada vez nos lo pone más difícil, las leyes estatales, la documentación para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Ahí tenemos desplazada a una trabajadora social que, si la mujer lo requiere, no se lo podemos imponer, pero si la mujer lo requiere, le va a facilitar toda la información de todas las alternativas que pone a su disposición la Comunidad de Madrid, y son muchas, y los ayuntamientos, que también existen, de la manera más completa posible, para que si tiene la voluntad de replantearse la decisión y decide seguir adelante apostando por la vida y por la vida de su hijo, que sepa que no va a estar sola, que la vamos a acompañar y que la vamos a acompañar además con todos los medios que estén a nuestro alcance. Pues muchísimas gracias, Silvia. Te despedimos con un grandísimo aplauso, con toda la admiración y con todo el agradecimiento que sabes que es de corazón y que enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Silvia, gracias. Yo creo que si no, no se oye. Luego te llamo. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos.
Bueno, no lo... continuamos con la sesión. Ahora yo creo que llega una parte importante, que es la parte académica. Es verdad que la parte política pues, nos explica lo que se está haciendo en este momento, la parte real y actual de la gestión en temas de familia. Y ahora viene una parte muy importante, que es la parte académica. Alejandro Canónico nos va a hablar pues, también de temas relacionados con la familia, desde la parte académica, que muchas veces es la gran silenciada para la gran sociedad. Es decir, las universidades tenéis un papel fundamental, pues siempre se ha hablado, ¿no?, en la búsqueda de la verdad, el conocimiento, pero yo creo que en algunos casos os falta ese traspasar la academia, la universidad y llegar al público en general, ¿no? Entonces yo creo que esos informes, esos análisis, esa cultura, esa sapiencia que tenéis en las universidades no llega muchas veces al público en general, ¿no? Este es uno de los objetivos que tenemos desde la Fundación FASE, el dar a conocer todo lo que saben los académicos en temas de familia es importantísimo para los políticos, para el día a día de las concejalías, para los diputados, para tener más herramientas, para poder, en definitiva, para tener más conocimiento. Alejandro Canónico es un profesor acreditado, es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, y tiene multitud de producciones científicas, libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Tiene un currículum inmenso. Yo creo que es una persona tremendamente cualificada y que vamos a tener una sesión magnífica con él. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias. Ahora sí. Decía agradecer a Alberto, a la Fundación FASE y, por supuesto, aprovecho porque, como soy de la casa, darles la bienvenida también a la Universidad de Villanueva y específicamente al Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática que estamos llevando a cabo desde la universidad y, por supuesto, como el propio nombre lo indica, es un reto importante y creo que, como lo decía Alberto hace unos minutos, implica necesariamente desarrollar procesos formativos para contribuir de alguna forma y de una forma importante a generar espacios de convivencia, de concordia y, bueno, por supuesto, para tratar también de elevar un poco, ¿por qué no?, la calidad de nuestros gobernantes, de nuestras instituciones y, fundamentalmente, pienso yo, porque muchas veces se lo atribuimos a los gobernantes, pero también de la población, ¿no?, tratar de formar a la población en temas de civilidad. En primer lugar, quisiera... Y voy a tratar de ser lo más breve posible, aclarar un punto, ¿no? Porque si bien es cierto, gentilmente Alberto dice que soy experto en familia, realmente no soy experto en asuntos de familia, pero sí, por supuesto, en temas de derecho público y principalmente de derecho administrativo. Y en ese sentido quería transmitirle que voy a tratar de hablarles de un tema transversal, que por supuesto toca, sin duda alguna, en lo que respecta a políticas públicas, el tema de la familia, pero fundamentalmente al tema de la regulación, y por eso se habla de la buena regulación en políticas públicas y, bueno, por supuesto, tocamos de alguna forma el tema de la familia. Bueno, así lo podemos desarrollar. El tema también de la familia, les decía. Pero sin ponernos de acuerdo con la directora que me antecedió, efectivamente, en alguna de las láminas que no fue desarrollada con profundidad, planteaba un asunto con respecto a la regulación de las políticas públicas. Y fundamentalmente eso es lo que quería hablarles, ¿no?, sobre el tema de la buena regulación. ¿Y por qué la buena regulación? Porque la regulación adecuada, eficiente, además que integra elementos de participación y elementos propios de eficiencia en las políticas públicas, efectivamente es un elemento fundamental para destacar y desarrollar los temas de calidad democrática. Si tenemos en cuenta la participación ciudadana a la hora de desarrollar normas, a la hora de desarrollar reglamentos, regulaciones, incluso hasta leyes, y por supuesto se toma en cuenta aspectos también técnicos, seguramente
las políticas públicas que se establezcan en esos aspectos normativos serán más eficientes. Fíjense, el ejercicio que se desarrolló a propósito de la intervención de la doctora que nos antecedió, con respecto a las opiniones que se vertieron sobre su charla y con respecto incluso a opiniones sobre si se eleva o no el umbral de aplicación de políticas públicas, específicamente hablando del tema específico de la ayuda que se propone de los 500 euros, por ejemplo. Si efectivamente el umbral de edad que se ha determinado es eficiente o no, o es adecuado. Esas son situaciones que incluso pudieran discutirse si se aplican elementos de buena regulación, que además precisamente la Unión Europea también ha diseñado algunos parámetros para incorporar elementos de better regulation y buena administración en el desarrollo de políticas públicas. Efectivamente, hablando de impacto y hablando de impacto de la acción normativa, es importante entender que la producción normativa, la producción de elementos formales que genera las instituciones públicas produce definitivamente impactos. Y por supuesto, se busca que el impacto sea positivo, pero eso hay que evaluarlo, eso hay que regularlo y establecerlo de forma determinada. Uno de los aspectos importantes previos por supuesto, a la evaluación del impacto que puede producir una norma es el aspecto que además es una ciencia de técnica legislativa, técnica normativa. Técnica normativa, bueno, que por supuesto que no es nada nuevo, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero que actualmente contamos con algunas normas que nos ayudan a perfilar en qué consiste una buena regulación, cuáles son los aspectos que se deberían tomar en cuenta a la hora de establecer esa buena regulación. No obstante, es importante hacer referencia que, como le decía, no es nada nuevo. Ya en el año 90 el Tribunal Constitucional Español decía que la legislación debería perseguir la claridad y no la confusión, porque muchas veces se producen algunas normas que cuando se leen pareciera que no hay forma de entender cuál es el contenido, y no solamente cuál es el contenido práctico y específico, sino incluso cuál es la finalidad de la norma, que eso es uno de los aspectos también importantes. Pero lo cierto es que el aspecto de la técnica normativa ya era un asunto que se venía definiendo a través de sentencias del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de algunas normas que desarrollaban esos aspectos. Este tema de la elaboración normativa, sin duda alguna, es una técnica importante que los actores públicos, las autoridades llamadas competentes a desarrollar estos esquemas normativos deben tenerlo en cuenta. Es un proceso público, un proceso político que involucra muchos aspectos integral, pero es un proceso que además permite a los gobiernos y por supuesto a los gobiernos autonómicos o los gobiernos locales en sus competencias particulares legislativas desarrollar y articular políticas públicas. Y esto es muy importante porque, y sobre todo en el aspecto del diseño del Estado español, de una monarquía parlamentaria donde impera el sistema parlamentario, las políticas públicas se desarrollan a través de esquemas normativos, esquemas de producción de normas. Y por eso es importante tener en cuenta que esas normas deben ser desarrolladas de la manera más adecuada posible, desarrolladas desde el punto de vista de la planificación y, por supuesto, descendiendo hacia los receptores de los aspectos importantes que deben tomarse en cuenta a la hora de elaborar esos aspectos normativos. Y llegamos rápidamente a un concepto que hoy en día, desde el año 2015, está incorporado en la norma, estaba en las láminas de la doctora, de la directora de familia de la comunidad, pero es importante ratificarlo. Los principios de la buena administración, hoy en día están allí, están plasmados en la norma. Lo que hay que descenderlos, aplicarlos y, por supuesto, ponerlos en práctica. Insisto, no son principios nuevos, no son principios novedosos, pero que hoy en día se han convertido, se han positivizado porque se han incorporado en la norma y que, por supuesto, son de obligatorio cumplimiento a la hora de tratar de establecer unos criterios básicos para desarrollar estos esquemas normativos. Principio de necesidad, o sea, cuál es la necesidad de regular un determinado aspecto, cuál es la necesidad, por ejemplo, de regular una política encaminada a fortalecer la familia, que no solamente es la maternidad, como ya lo habían advertido hace unos minutos. El principio de proporcionalidad, o sea, que las medidas que se adopten en las normativas determinadas sean las medidas menos gravosas posible, porque normalmente una medida, por muy positiva que sea, genera impactos también negativos y, bueno, en el sentido de la proporcionalidad para que puedan ponderarse los intereses que están en juego y a la hora de aplicar esas circunstancias sea la medida más eficaz.
estos aspectos de técnica legislativa y de buena regulación apuntan sin duda alguna a otro concepto importante, que es el concepto de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica que todos debemos estar en cuenta de que la coherencia y el planteamiento de un sistema normativo que se integra dentro de un esquema general. Muchas veces por discusiones incluso de perspectiva ideológica o de planificación o de políticas públicas, se generan esquemas normativos disímiles, dispersos incluso, que no se integran dentro de un sistema y que efectivamente atentan en contra de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica que las normas que se produzcan a partir del proceso normativo que se desarrollan en las instituciones públicas sea coherente dentro del sistema y además sea coherente y proporcional en lo que respecta a las medidas que se adopten en este tipo de sistema. La eficiencia y sin duda alguna la conexión con un aspecto que muchas veces no se discute en algunos escenarios, sí se discuten por supuesto en el plano de las instituciones públicas, que es el aspecto presupuestario. No se pueden desarrollar políticas públicas si no hay recursos. O a propósito de los recursos, que normalmente son escasos, se tienen que diseñar políticas públicas que vayan en sintonía con la posibilidad y la capacidad que tengan las instituciones para poder financiar de alguna forma ese tipo de políticas públicas. Y por supuesto, algo muy importante, insisto, que muchas veces se deja de lado, y es la evaluación normativa. La evaluación previa en lo que respecta a la planificación de una norma que se va a desarrollar y, por supuesto, la evaluación posterior a la implementación de esa norma y el impacto que esas normas están produciendo, si realmente están cumpliendo con el objetivo trazado y, por supuesto, muchas veces si se está incluso cumpliendo con otros objetivos no desarrollados originalmente y que, por supuesto, pudieran ser modulados o ajustados en un momento determinado. Esto lo podemos dejar como referencia, sobre todo para las comunidades autónomas y las entidades locales, que esta norma desarrollada en la Ley 39/2015, que es la Ley de Procedimiento Común, si bien es cierto que se dicta para regular inicialmente a todos los estamentos de la estructura del poder público, no es menos cierto que es una ley que es aplicable fundamentalmente a la Administración General del Estado y en consecuencia, eso lo determinó el Tribunal Constitucional, y en consecuencia, en lo que respecta a la aplicación para las comunidades autónomas o incluso las entidades locales, se convierte en una norma de referencia, pero indudablemente que son principios que deben ser cumplidos de manera ética a la hora de desarrollar todo el planteamiento regulativo. La seguridad jurídica proporciona efectivamente, como les dije hace unos minutos, seguridad, definición de un marco competencial determinado. Incluso si hablamos de aspectos familiares, nos ayuda a determinar el acceso y la equidad de las familias que se pueden beneficiar en lo que respecta a estas políticas públicas diseñadas y, por supuesto, que exista claridad, transparencia a la hora de saber sobre la base de qué puedo beneficiarme como ciudadano en lo que respecta a las políticas que pueda haber establecido alguna entidad pública con respecto a la protección de la familia. Y llegamos a un punto interesante, conectado con el tema de la buena regulación. Y digo que es interesante porque también corresponde a un movimiento que se ha venido generando desde hace un tiempo atrás, pero que ha adquirido cierta fortaleza a partir del año pasado, que tiene que ver con el tema del lenguaje claro. El lenguaje claro, la Real Academia de la Lengua ha generado un movimiento incluso que proviene de algunos eventos que se han desarrollado en Latinoamérica y que tiene que ver con la necesidad de que los instrumentos jurídicos, no solamente las normas que se dicten en el plano local y estatal, incluso en el plano europeo, contengan elementos sencillos de fácil entendimiento incluso para las personas que son las que van a recibir los efectos de la normativa que se implemente y que por supuesto entiendan y comprendan cuál es el alcance de esas normas. Y se ha desarrollado a propósito de este tema del lenguaje claro un derecho además fundamental de los ciudadanos a comprender las leyes, pero que no solo se queda en las leyes formales, sino a comprender todo el esquema normativo que produce las estructuras del poder público. Cuando hablamos de leyes, hablamos en sentido general del bloque de legalidad, que puede incluir reglamentos, puede incluir incluso actos administrativos de carácter general. Todos los actos jurídicos, para hablar en esos términos, que producen los órganos del poder público, deben por lo menos interpretar el concepto del lenguaje claro e incorporarlo en sus planteamientos. Y esto, sin duda alguna, que si bien es cierto no está destinado a aplicar solo a las familias, es una norma transversal
que debe ser cumplida para mejorar el elemento democrático, mejorar la participación de los ciudadanos y, por supuesto, hacerlos que partícipes de todas las políticas públicas que se diseñen. Entonces, es un derecho fundamental, es un derecho de la ciudadanía y además no solo eso, sino el 11 de noviembre de este año se dictó una ley, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, interesante también, que sin duda alguna no va dirigida específicamente a la familia, pero por supuesto recoge un elemento fundamental. Y en esa ley también se determina, siendo una ley orgánica, que existe ese derecho fundamental a que los actos, resoluciones y comunicaciones procesales, comunicaciones jurídicas, en definitiva, formales, públicas, deben incorporar el tema del lenguaje claro. Esto quiere decir que los instrumentos jurídicos deben ser redactados de manera clara, sencilla, inteligible, para que las personas puedan entender el concepto, el contenido y, por supuesto, puedan incluso acatar lo que dicen las normas jurídicas. Entonces, insisto, es un tema sumamente importante. ¿Qué persigue el lenguaje claro? Uno, fomentar, por supuesto, el lenguaje claro y a partir de esa fomentación del lenguaje, permitir la accesibilidad de las personas en los asuntos públicos y sin duda alguna, de esa forma se fortalecen los valores democráticos. Además que esa obligación de lenguaje claro en los instrumentos jurídicos plantea la idea de un compromiso por parte de los actores públicos, las autoridades públicas, para, por supuesto, incorporar estos fundamentos. ¿Cuáles son las pautas sencillas de un lenguaje claro? Y con esto vamos descendiendo. Bueno, usar la menor cantidad de palabras posibles para expresar una idea, jerarquizar la información en favor de la claridad y el orden, usar palabras precisas y claras, definir tecnicismos necesarios, solo los tecnicismos necesarios, porque evidentemente que no se puede prescindir de todos los tecnicismos, sobre todo cuando se va a regular algún aspecto técnico, ordenar las palabras en la oración de manera clara. Nos podemos dar cuenta que son elementos sencillos que tratan de hacer más fácil, más accesible la información y sobre todo la información pública a los ciudadanos que son en definitiva los receptores de las políticas públicas que se diseñen en el seno de los planteamientos públicos. Y esto también nos va a llevar a un aspecto interesante, ¿no? Todo este movimiento del lenguaje claro y de las mejoras regulativas y de los principios de la buena regulación y que evidentemente no podemos voltear a un lado y entender que estamos también viviendo un proceso muy intenso y muy rápido, además, de mecanización, de digitalización de los procesos públicos. Y hoy en día, sin duda alguna, que ya no es el futuro, sino es el presente, es la utilización además de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, que era el punto que estamos tratando de reflexionar. ¿Cómo hacemos para entender y aplicar los principios de la buena regulación? ¿Cómo hacemos para aplicar esos principios? ¿Cómo hacemos para garantizar también este movimiento del lenguaje claro, pero con la utilización de la inteligencia artificial? Y eso nos lleva, la reflexión viene a propósito, no sé si recuerdan, que en diciembre del año pasado, ya hace un año, en Brasil se aprobó una ley por unanimidad escrita íntegramente por el ChatGPT, ¿no? Entonces, no participó ningún elemento humano, salvo la pregunta que se le formuló al ChatGPT para producir una norma, por lo menos para producir el proyecto de la norma, y se generó ese proyecto de ley, se aprobó en el Parlamento de Brasil y posterior a la aprobación fue que se descubrió que ese proyecto había sido producido a través de un elemento de inteligencia artificial. Entonces, hacia allá es donde apunta esta reflexión que no tiene una respuesta concreta en este momento, solo le dejo como una discusión o como una reflexión simplemente para que entendamos que una de las formas de garantizar el sistema democrático, por supuesto una de ellas, porque hay otros elementos que también hay que considerar, es precisamente garantizar la participación, garantizar una buena regulación de las instituciones públicas, una buena regulación de los instrumentos fundamentalmente que producen las instituciones públicas, pero que no escapa de ello la realidad, y la realidad es que tenemos acá en el presente, tenemos unos elementos que por supuesto que nos pueden ayudar muchísimo, nos pueden ayudar a facilitar, a acelerar procesos, pero que por supuesto generan ciertos riesgos. Y bueno, este riesgo y esta reflexión nos lleva también a plantear que la Unión Europea ha producido también un reglamento de inteligencia artificial y
a partir de ese reglamento también se han producido principios, que hoy en día son principios jurídicos que son nacientes o por lo menos son modulaciones de principios tradicionales. En la aplicación de la inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos actualmente, que por supuesto no se quedará aquí, ya se está hablando de una inteligencia artificial interactiva incluso, pero en lo que respecta a la inteligencia artificial generativa y conectado en este momento con este aspecto de la buena regulación, dentro de esa regulación propia de la inteligencia artificial que ha producido la Unión Europea, establece un principio, que es el principio de la explicabilidad de la inteligencia artificial. Si ponemos el corrector de Google, de la Real Academia, la explicabilidad no aparece, ¿no? como una fórmula de expresar, pero por lo menos está en el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. ¿Qué plantea la explicabilidad? Y por esto lo interesante, ¿no? de la reflexión, precisamente nos conecta con la posibilidad de que los ciudadanos entendamos el producto que se genera a partir de la aplicación de elementos de inteligencia artificial. Y estoy pensando específicamente en una norma, en una regulación. Y plantea dos escenarios, dos fenómenos de explicabilidad. Uno, la explicabilidad funcional para los usuarios finales del producto, ¿no? Las personas que van a recibir y a beneficiarse de la regulación, que puede ser una regulación de una ley de una comunidad autónoma, bueno, deben entender cuál es el concepto, qué es lo que regula, qué es lo que plantea la regulación, ¿no? Y entender de dónde viene y hacia dónde va. Eso está perfectamente conectado con lo que acabamos de decir. Y el segundo aspecto que se obliga dentro de esta regulación es la explicabilidad técnica. No solo la explicabilidad frente a las personas receptoras del producto, de la norma, sino además existe una obligación para los desarrolladores o los generadores de esa plataforma o de esa herramienta, incluso los que utilizan la herramienta, de explicar y analizar el funcionamiento interno del modelo para asegurar un aspecto importante que es la trazabilidad y de esa forma generar la seguridad jurídica que bueno, desde el punto de vista, desde el concepto tradicional podemos nosotros tener esa posición como riesgos para que nos expliquen de dónde proviene y cuál es la forma de generar esa situación. Esto simplemente son reflexiones para amargarle un poco la tarde de la mañana del viernes, pero que evidentemente que nos coloca frente a un reto que, bueno, seguimos diciendo que es un reto, pero que ya es una realidad y que tenemos que tenerlo en cuenta. Esta explicabilidad, a mi juicio, y esto sí es una conclusión propia, creo que generaría un puente entre la tecnología y la confianza, que es lo que buscamos como seres humanos, que no podemos prescindir de nuestra humanidad, de nuestras deficiencias humanas, que además son muy, muy grandiosas, ¿no? Y que al final nos generan esto, credibilidad de los elementos que se generen a propósito de estas situaciones que seguramente veremos más a menudo en la actualidad. Conclusiones, y cumplo con mi labor de las 2 horas que le había prometido a Alberto que iba a dar. Bueno, simplemente las conclusiones son: el impacto regulatorio en las políticas públicas van dirigidas a la familia, es fundamental para asegurar sin duda alguna la eficacia, la equidad y la adaptabilidad social o de la realidad social de las familias, y cualquiera que sea la medida, por supuesto. Un marco normativo claro, aceptable y centrado en la protección de los derechos permite que las políticas públicas y también las familiares alcancen, por supuesto, los objetivos de manera efectiva, y por eso conectamos el tema de la buena regulación con las políticas públicas. La regulación de las políticas públicas debe ser supervisada y evaluada constantemente, y la evaluación es muy importante, porque de esa forma es que se puede identificar que las políticas públicas respondan a ese principio de la necesidad que debe impregnar al origen de la regulación propia, y por supuesto en esta era cambiante y de ajustes permanentes, ajustes humanos y por supuesto ajustes tecnológicos. La claridad en la comunicación de los órganos del poder de la ciudadanía es un paso hacia la construcción de la confianza, o el rescate de la confianza, a mi juicio, porque creo que hemos perdido un poco la confianza, una desconexión, y hay que aceptarlo, y hay que tratar de rescatar que incluso que los ciudadanos se interesen por los asuntos públicos y que participen además de los asuntos públicos. Y esto quiere decir también que en un Estado de Derecho la transparencia, como concepto ya muy trabajado, es una condición para que los actos de gobierno sean legítimos, valederos, creíbles y que las personas puedan interiorizarlos y aceptarlos. Y por último, y este es el punto álgido,
la inteligencia artificial, sin duda alguna, es muy útil para agilizar los procesos, cualquier tipo de proceso, pero el sistema debe ser auditado y auditable, debe ser auditable fundamentalmente, que nos permita generar la trazabilidad. Con esto termino y discúlpenlo rápido, y bueno, evidentemente creo que nos toca, sí, un ciclo de preguntas sin duda alguna, pero nos toca un café que es más importante que... Gracias. Bueno, quitamos esto. ¿Preguntas? Begoña. No muy difícil, Begoña, por favor. Te prometo que no. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu claridad. Yo te quería preguntar, has dicho ahora, has hablado de la falta de confianza entre la ciudadanía y un poco el legislador, ¿no? ¿Cuál crees que puedes...? O sea, yo mi percepción, desde mi boina de asuntos públicos, es un poco la falta de escucha por parte de la administración ante la regulación o ante lo que desde la sociedad civil pues estamos pidiendo, ¿no? Yo estoy aquí en calidad también de presidenta de COFAPA, de las familias, y entonces a veces te encuentras como con esa situación, ¿no? de falta de escucha y de falta de entender que la sociedad civil... la visión paternalista por parte de la administración del cuidado del ciudadano, ¿no? Dice, no te preocupes que yo te voy a cuidar. Entonces, ¿cómo se puede solventar de alguna manera esa desconexión entre la sociedad civil y el legislador, y que tiene que ver también con esa falta de confianza, ¿no? De la pérdida de la confianza? Gracias. Sí, son muchas cosas, ¿no? Y voy a empezar por una pequeña reflexión, porque lo vemos en el aula de clase. Lo vemos en el aula porque, bueno, evidentemente yo soy profesor de Derecho Administrativo, ¿no? Evidentemente a los alumnos les gusta poco el Derecho Administrativo y además, sí, tradicionalmente les gustaba poco, hoy en día menos, ¿no? Porque tratan de rechazar un poco el asunto público y bueno, uno empieza a evaluar y por qué, ¿no? Bueno, hoy en día por qué tiene también muchas razones, pero fundamentalmente para determinar, a mi juicio, la responsabilidad de los actores públicos es precisamente eso, ¿no? Lo que tú planteabas. El ciudadano siente que su reclamo no llega a las autoridades, pero muchas veces porque el ciudadano ha desistido de la idea de acudir, ¿no? Eso también yo creo que hay que asumir las responsabilidades. Pero se ha generado una matriz y lo ha aceptado la población de que efectivamente es ineficiente o no es inocuo acudir a la autoridad pública porque efectivamente no hay respuesta a un planteamiento concreto, ¿no? Y lo otro que yo observo, en ese sentido, por eso te doy la razón, lo otro que observo es que también, y se ve mucho en la actualidad, que es un riesgo muy grande, ¿no? Y aquí yo reconozco el valor de las personas que están en la gestión pública. Es un riesgo muy grande desempeñar una función pública, porque a mi juicio también se han caído algunos valores importantes, lo plantean unos valores fundamentales del ser humano, y eso se ha trasladado de manera muy contundente y muy radical a los escenarios políticos, ¿no? Entonces las personas, muchas rechazan esas experiencias que se pueden vivir, experiencias que viven otros, pero que yo creo que necesariamente debemos nosotros tratar de hacer algo. Digo nosotros desde la universidad, desde las fundaciones, desde los colegios, tratar de empezar a estimular de alguna forma la participación, tratar de, por supuesto, elevar un poco la educación en valores y en principios, y impulsar un poco ese mecanismo, ¿no? No es fácil el mecanismo de participación, no es fácil tratar de recuperar el estímulo y la motivación para que participen los mejores en la gestión pública. Les decía, lo vemos en las aulas de clase, los alumnos quieren ir a la empresa privada, fundamentalmente, antes a un cambio de paradigma. De hecho, y aprovecho también para plantearlo, el Ayuntamiento de Madrid, en teoría, hicimos un convenio para que venga a ser una especie de jornada de estímulo a generar la posibilidad de motivar a los estudiantes para que participen, sobre todo los estudiantes que tienen cualidades y principios importantes desde el punto de vista humano, ¿no? Y creo que eso es importante.
la situación es muy difícil y lo vemos incluso en la calle. Hay un desestímulo total y un rechazo a lo público y las personas al final del camino no saben que cuando ceden los espacios es mucho peor el asunto, ¿no? Porque parte de la base bueno, que puede participar cualquiera y creo que todos debemos de alguna forma contribuir a la construcción de lo público, que es la construcción de los intereses de todos, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. El interés general, lo dice la Constitución española, la administración debe procurar los objetivos generales. Y esos objetivos generales es precisamente la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Y no podemos desistir de nuestra idea de reclamar nuestros derechos y además contribuir a que las cosas sean mejores, ¿no? Pero bueno, no sé si me enrollé un poco. Sí. Muy bien, que es muy fácil. Dos preguntas. Una, relacionada con la participación. ¿Tú crees que para que la participación ciudadana fuera más intensiva, más profunda, el rendimiento de cuentas en lo público sería algo absolutamente imprescindible para tener alguna referencia objetiva y no más bien sectaria a veces de lo que uno piensa sobre la gestión? Pues igual que nos pasa en el ámbito privado, por así decirlo. Creo que no sé si sería una ayuda. Y la segunda, en tu opinión, como experto. Yo, en mi aproximación como no experto, pero sobre todo en la legislación universitaria, mi sensación es que el legislador ha pasado de ser aceptable actualmente a ser malo o impresentable. Quiero decir, porque las leyes no hay quien las entienda, ¿no? Ayer compartíamos con otras personas responsables de otras universidades y es que es imposible intentar interpretar qué dice la ley, ¿no? Uno dice, no, creo que lo cumplimos, otro, pues no lo sé si lo cumplimos, otro, quizá lo cumplimos. Eso no puede pasar. Quiero decir, no son idiotas los que lo están leyendo, ¿no? ¿Cómo ves esa la calidad legislativa? No quiero hacer una comparativa entre países porque a ver si vamos a quedar demasiado mal, pero en general tengo la sensación de que ha habido un descenso, ¿no? Y voy a decir una tercera que es demoledora para el público que está aquí. Mi experiencia no es en esta, fue en concreto en el Senado, con senadores, y es lamentable la preparación que tienen para plantear temas legislativos, ¿no? Los expertos que están allí, los letrados, alucinaban. ¿Vale? O sea, piden cosas que son imposibles y son de primaria, ¿no? ¿Vale? Digo, bueno, no sé. La tercera no es una pregunta, entiendo, perdona. Empiezo por la segunda porque ya la primera se me olvidó, pero la segunda, yo siempre digo, cuando que empezamos a hablar, se ponen de moda temas, ¿no? La buena administración, la buena regulación, el lenguaje claro. Por algo surgen esos temas. No es porque alguien se sentó y pensó, oye, románticamente creo que debemos empezar a profundizar en algunos temas como el lenguaje claro. Surge el tema del lenguaje claro porque efectivamente nos dimos cuenta que no se entendía lo que se estaba produciendo, ¿no? Evidentemente hay situaciones donde hay que extenderse en algunas explicaciones para que sea completo y también integral, porque podemos pasar también de lo inentendible a lo inexistente, ¿no? en una producción normativa. Entonces, efectivamente, es una realidad que muchas veces la forma de redactar algunos textos hacen que se rechace la participación y sobre todo porque muchos de esos textos van precisamente dirigidos a un público específico, ¿no? Entonces es muy probable que ese público específico sea el que menos entienda el contenido de esa norma. Entonces, sin duda alguna, que eso hay que mejorarlo. Pero la primera pregunta es, de verdad que se me... claro, por supuesto, sin duda alguna existen mecanismos en las normas que obligan al rendimiento de cuentas. El problema es que muchas veces los ciudadanos no saben en dónde se rinde cuenta ni cómo se rinden cuentas. Y caemos nuevamente también al tema del lenguaje claro. Si muchas veces se revisan los informes, el informe del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, muchas veces también es un informe muy técnico que está de forma abierta para que lo puedan revisar los ciudadanos, pero que no es fácil entenderlo. Lo que tú dices, pudiera ser interesante plantear una fórmula de explicación también del contenido de algunos aspectos técnicos, porque no hay que tampoco desconocer que estos informes muchas veces tienen temas numéricos, contables, que evidentemente no son de fácil comprensión para todos, ¿no? Pero sin duda alguna, si se profundiza y se generan mecanismos mucho más visibles, más ágiles de rendición de cuentas, sería una forma de que las personas entiendan que el ejercicio de la función pública también debe ser un ejercicio responsable, ¿no? Y responsable frente a los ciudadanos y a todos. Eso, y termino con esto, también creo que muchas veces algunas normas, cuando empiezas a
ponerlas más estrictas y más rígidas también generan a veces el efecto contrario, ¿no? Y generan el efecto disuasorio o desestimulante en la función pública. Me refiero, por ejemplo, a algunos supuestos penales que han sido modificados en los últimos tiempos en el esquema español, que a veces tampoco han sido muy racionales, ¿no? Entonces, hay que ser muy equilibrado, ¿no? No es fácil, insisto, ¿no? Esto no es un asunto que se construye y además que no es un asunto que obedezca a la opinión de una persona en particular. Creo que obedece a un tema creo que es hora incluso de sentarnos y plantear un esquema de desarrollo común, o sea, sentarnos a planificar cómo puede ser el desarrollo de un país a partir de estos momentos que estamos viviendo. Creo que en el caso, por ejemplo, de la Constitución española en el año 78 se hizo un trabajo importante. Puede ser discutible algunas normas que quedaron incorporadas, pero en lo que respecta al pacto que se virtió en esa Constitución como desarrollo aguas abajo de un Estado, fue importante y generó muchas cosas positivas. Creo que hay momentos donde los Estados amerita sentarse. El problema es que si existe la voluntad de sentarse por parte de las personas llamadas a tomar decisiones de esa índole, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la explicación. Si muchas veces las leyes fueran como nos las has explicado hoy, entenderíamos mucho las cosas. Soy Marta, he sido responsable política, ahora estoy actuando en otras funciones, pero sí que desde esa responsabilidad, no sé si es una pregunta, es una reflexión propia que hice. Cuando tienes que tomar decisiones, sobre todo a nivel municipal, las leyes entre ellas se contradicen. La estatal, luego viene la autonómica, luego la municipal y el que pierde es el ciudadano al fin y al cabo. Siempre he dicho, y esta es mi reflexión, no sé qué parte llevar razón o no, a lo mejor creo que la tengo, pero bueno, para eso estamos, para que nos lo expliques, que las leyes se tienen que hacer siempre de abajo arriba, porque realmente es donde se ve la casuística de las circunstancias. No se puede hacer, lógicamente, una ley indicada para cada persona ni para cada familia en este caso, pero sí que es verdad que cuando queremos aplicar esas leyes para el bienestar de nuestros ciudadanos o de nuestros compatriotas, no podemos hacerlas porque están contraviniéndose. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se tendrían que hacer las leyes desde abajo hacia arriba o cómo se podría hacer para regular y que no haya este tipo de contradicciones? Gracias. No, gracias a ti, Marta. Esa es la pregunta más difícil que se ha hecho, sobre todo porque, en serio, sobre todo por el diseño del Estado autonómico español, cómo se crean las autonomías y bueno, que eso, por supuesto, impacta a la forma del desarrollo de las políticas públicas y, por supuesto, sin duda alguna, en lo que respecta a la producción normativa, ¿no? Lo decía la profesora que nos antecedió, que hay unas competencias que son propias de la Administración General del Estado, ¿no? Hay otras competencias que pueden desarrollar en base al esquema que le proporcionan los estatutos de autonomía y otras normas que generan competencias se pueden desarrollar en los estamentos medios e inferiores. Pero la respuesta concreta y sin retórica es que el legislador, en primer lugar, por supuesto, tiene que revisar si tiene competencia para regular un asunto, ¿no? Pero si tiene la competencia, y que muchas veces no es fácil porque las competencias en este esquema de diseño autonómico del Estado, las competencias también son competencias concurrentes, y en ese sentido tendría que el legislador que va produciendo la norma secundaria tiene que tratar de insertarse dentro del esquema. Verificar, uno, por supuesto, cuál es el ámbito de su competencia para no exceder del ámbito de la competencia y una vez definido el ámbito de la competencia tratar de cumplir con ese principio que hablamos de la seguridad jurídica y entender que si bien es cierto que tiene una competencia o una atribución específica dentro de todo el esquema de la competencia de una materia, que puede ser el esquema familiar en diferentes aspectos, debe entender que debe insertarse dentro de un sistema y el sistema debería ser armónico, ¿no? Y ese es el consejo. Tendríamos que ver los casos específicos para ver cuál es el ámbito específico de la competencia y también señalar si un legislador en una legislación posterior ha excedido el ámbito de su competencia. Aquí, por ejemplo, salió un ejemplo donde el Estado produjo la Ley de Procedimientos Administrativos Común del año 2015. En esa ley se invaden las competencias de las comunidades autónomas y de la localía en lo que respecta a los principios de la buena regulación y bueno, tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para determinar, anular por inconstitucional algunos aspectos de esa norma y decir, bueno, las comunidades autónomas tienen competencia para definir sus propias normas y sus propias formas de producción normativa.
hay unas normas de base que le corresponderán a la Administración General del Estado, pero el resto de las normas tienen libertad para diseñarle la comunidad autónoma y las entidades locales, por ejemplo, en este caso en concreto. Pero sin duda alguna hay que revisar la competencia específica que tiene atribuida por vía de Constitución y ley el elemento o el nivel político territorial correspondiente que vaya a producir la norma y, por supuesto, después insertarse con coherencia, con ética, como lo decían hace unos minutos atrás, entendiendo el principio de lealtad institucional también, que es importante tenerlo en cuenta, e insertarse en el sistema para que sea coherente y funcione, y no solapar actividades que hacen que la actividad pública sea ineficiente. Hola, buenos días. ¿Aquí? Ah, bueno, soy José Antonio de Fundación SAMU, que estamos dedicados a temas totalmente sociales, pero la reflexión que voy a hacer va a ser más a nivel de administración que otra cosa, ¿no? Primero, la explicación que nos has dado creo que es maravillosa, pero no se ajusta a la realidad. Agradezco el comentario que ha hecho la parte... Lorenzo. De la universidad, ¿no? En cuanto a que es imposible aplicar las normas, porque entonces aquí no se daría una clase casi seguro. Yo he estado durante mucho tiempo en la función pública, en administración de algunas empresas, y realmente si yo quería aplicar la normativa, el hospital había que cerrarlo. Entonces, esto es algo que yo, lo que no sé, ahora estoy encantado de no tener ninguna de esas responsabilidades, pero no sé cómo en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en todos sitios pueden funcionar si quieren cumplir la ley. Porque realmente España es un país, de fuera no conozco mucho, pero España es un país que le encanta legislar para no cumplir. Entonces, es una reflexión más que otra cosa, ¿no? Realmente me parece que las leyes, no sé si hay que hacerlas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero desde luego está claro que en las competencias de cada uno de los anillos de la administración debería haber algo armonizador de esas leyes, algo evaluador de esas leyes y algo competencial realmente en el sentido de si yo estoy dando lo que tengo que dar de las competencias que se me han puesto asignadas, o lo tiene que hacer otra persona o quién. Pero somos muy dados a legislar, a nada de armonizar y a nada de evaluar. Así es, así es. Bueno, esa es una de las razones por las cuales estamos acá, tratando de el mensaje esperanzador y positivo, tratar de corregir algunos aspectos que sin duda algunas ocurren. No hay ninguna duda que ocurren. Dentro de la Constitución española hay elementos que permiten tratar de establecer armonizaciones normativas. El sistema autonómico tiene una particularidad que a través de los estatutos de autonomía en teoría se deberían aplicar y se deberían determinar las competencias específicas que le corresponden a cada autonomía, ¿no? Porque además es un sistema que no es totalmente homogéneo, ¿no? Pero evidentemente ha ido homogeneizándose naturalmente al final, pero sin duda alguna existe un problema, primero la hiperregulación, sin duda alguna, que todo lo queremos resolver con leyes, pero por supuesto tiene que ver con el sistema, porque son sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, de hecho, no se habla por ejemplo, no se habla de periodos gubernamentales, como pudiera hablarse en otro lugar, se habla de legislaturas, ¿no? Entonces, esto te da ya un término. La legislatura está allí para legislar, o sea, el gobierno, incluso sin ir muy a profundidad, pero el esquema de separación de poderes no es tan claro en lo que respecta al poder ejecutivo y al poder legislativo. Hay unas zonas grises, entonces, pero lo que sí está claro es que existen órganos que están allí para legislar. Legislar para controlar, legislar para producir políticas públicas y, por supuesto, debería ser con base en una competencia que la propia norma establezca, ¿no? Sin duda alguna, yo comparto plenamente tu reflexión. ¿Más preguntas? Pues vamos a ir acabando la sesión. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido a la orden. Gracias a ustedes por la paciencia. Ha sido muy rica tu intervención. Muchísimas gracias. Yo quería ya ir cerrando el acto con dos cosas, ¿no? Primera,
dar las gracias a las personas que hacen posible que este acto se desarrolle, ¿no? Que es el equipo con el que trabajo, que está José Luis, está Jesús, Javier, Ángel Juárez, Conchita, José Pablo, Kerly, Paloma, que bueno, pues un equipo amplio para que esto se pueda desarrollar. Y sobre todo dar las gracias a la presidenta de FASE, que hoy está aquí con nosotros, y al vicepresidente, que agradezco enormemente que estén y que nos den su apoyo. Sin el liderazgo de ellos sería imposible también que estas sesiones se pudieran desarrollar, ¿no? El espíritu de FASE es bueno, pues lo que habéis visto, ¿no? Generar debate en torno pues a algo que nosotros consideramos que es muy importante, ¿no? Que es la familia, que es la juventud y que es la investigación en temas bueno, pues en todo lo relacionado con la familia, ¿no? Yo creo que eso se logra a la vez que damos esa formación que yo creo que también es imprescindible para vosotros, ¿no? Y ya la segunda cosa que sí quería deciros es que ya estamos en diciembre, la próxima sesión, cogiendo el testigo de Lorenzo, a ver si podemos traer a alguien de educación, Ángel, a ver si somos capaces de traer a alguien de educación para decir las cosas como deben de ser, ¿verdad?, con Antonio. Y en diciembre no tendremos sesión porque yo creo que en diciembre ya no caben más actos y tendremos en enero. Recordaros que entramos en un periodo de Navidad que tiene que ver mucho con la familia también y con el cariño y con el amor y con la bondad y bueno, y muchas veces eso que se dice Feliz Navidad, pues os lo deseo de todo corazón. Que paséis unas Navidades familiares. Hoy empieza el Black Friday y eso es contrario a Navidad, que es consumismo. Que seáis muy felices. Os agradezco muchísimo el que podáis, el que asistáis. A ver si para la próxima, en vez de ser lo que somos un poquito más, porque de verdad creo que son sesiones importantes y que a todos nos viene bien estos momentos de diálogo. Agradezco mucho a Vox que venga, porque es importante, no a Vox, sino a Mariano, porque hace un trabajo inmenso, ¿no?, a favor de la familia. Ya toda una vida dedicada a la familia, yo le tengo un cariño muy especial. A casi todos vosotros os conozco personalmente y bueno, pues os mando un abrazo muy fuerte, feliz Navidad y gracias por haber venido. Muchas gracias.